Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. Bueno, lo primero felicitar las navidades a todo el mundo, puesto que estamos en unas fechas ahora mismo, pues eso, ¿no? Muy entrañables, con el problema del COVID que hace que no sean unas navidades normales. Pero bueno, las cosas son como son, hay que tomarlas como vienen y eso es lo más importante, adaptarse, igual que en la bolsa. Y bueno, esta semana en la bolsa ha pasado algo bastante curioso y sobre todo bastante importante. Y es que cuando todo pintaba peor, por el COVID, la inflación, un montón de datos externos que no son buenos, pues la bolsa ha pegado un puñetazo en la mesa y ha decidido subir todos los días. Ayer viernes fue fiesta, pues bueno, subió lunes, martes, miércoles y jueves. Bueno, quizás en el resto de los índices hubiera sido lo normal, porque son alcistas, son índices alcistas, y después de una corrección veo una subida fuerte. Pero en el IBEX ha sido curioso, ha sido extraño, ha sido diferente, porque el IBEX aquí, el aspecto era malo o muy malo, por debajo de la media 200, la media 200 con pendiente negativa, y encima abrimos el lunes perdiendo los mínimos. Desde aquí perfectamente podíamos haber seguido cayendo, y bueno, pues teníamos aquí un abismo por debajo. Sin embargo, no. El mismo lunes ya poco a poco fuimos subiendo y acabamos muy fuertes. Es verdad que no recuperamos la resistencia que antes había sido soporte en 8.250. Pero el lunes ya salimos, el martes ya salimos con un gap al alza. Con un gap, es verdad que cayó un poco para intentar testear ese 8.250 y a partir de aquí acabamos en máximos. El miércoles ya salimos en los mismos niveles y acabamos arriba de todo. Y el jueves también salimos ya con un pequeño gap y acabamos arriba de todo, enfrentándonos ya a la resistencia de la zona de 8.550, 8.560 y cerramos justo ahí. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues de momento claramente como una resistencia a caer. Es decir, que el mercado no está tan flojo como parecía, por lo menos es lo que ha demostrado. Y de hecho esta semana el IBEX ha sido el índice que mejor se ha comportado de todos. Mejor que el DAX, el Eurostock, el SP, el Dow Jones y el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq es el único que prácticamente ha estado al mismo nivel, incluso ha superado por un poquito, ¿no? Pero bueno, se ha comportado de los mejores. Y ante una situación ahí como esta, pues es cuando podemos tener cambios, ¿no? Porque aquí se justificaba tener muy poco en bolsa, sobre todo en bolsa española. Se justificaba haberse salido de la bolsa española, pues casi, si no al 100% casi. Y sin embargo ahora ya está dando señales positivas y muchos valores están empezando a dar señales positivas, ¿no? Bueno, la semana que viene yo creo que va a ser muy importante porque ya estamos muy cerca de la media 200 y ahora aquí, pues si acabáramos por recuperar la media 200, bueno, podría esta media girarse otra vez al alza y esto ser un susto bastante grande, porque aquí he estado mucho tiempo, y acabar por volver a subir. Pero yo, claro, del todo no lo tengo. Porque lo que aquí puede haber también es mucha volatilidad, ¿no? Caídas muy fuertes, subidas, caídas más fuertes todavía, subida fuerte y que ahora venga otra caída muy violenta, ¿eh? Así que yo todavía tendría bastante precaución hasta no ver al IBEX por encima de esa media 200 y ver cómo se comporta por encima. Es verdad que si vemos el gráfico semanal, la vela semanal es muy buena, es una vela blanca clara y normalmente estas velas pues en sí mismas ya son alcistas, ¿no? Como esta de aquí o esta de aquí, en fin, hay muchas velas blancas que ya son alcistas por sí mismas, pero vamos a ver, ¿no? Porque todavía estamos en una situación complicada, es decir, que ahora mismo la bolsa, sobre todo la bolsa española, está en un sitio difícil de interpretar. Pero cuando está difícil de interpretar, no, lo único que nos quiere decir es que las probabilidades están, pues, tanto a favor como en contra. Es decir, que no hay una. No gana el pesimismo o el optimismo. Esta última semana ha sido muy optimista en un entorno pesimista, ¿no? Entonces puede ser que haga cambiar el entorno general o no, o que sea, pues, algo puntual y desde aquí pues volvamos a caer, ¿no? Así que, en fin, vamos a ver lo que ocurre. Bien, quizá es importante ver el resto de los índices, porque si ellos siguen subiendo, el IBEX ahora podría engancharse y seguir subiendo.
Bien, el DAX lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien porque aquí en la zona de la media 200, pues aquí vimos como un día lo intentaba perder, pero al día siguiente lo recuperó. Aquí un día lo intenta perder, al día siguiente lo recupera, y eso no es más que confirmación de la fortaleza del mercado. Aquí ya pasó, ¿no? Entonces la media 200 nos ayuda mucho, es un arma técnica que se utiliza mucho y a mí me funciona bastante bien. Ya os he dicho más veces que para mí lo importante no es que el precio esté por encima de la media de 200, sino que la media de 200 tenga esa pendiente positiva. Por eso muchas veces perdemos la media y la recuperamos enseguida y no pasa nada, perdemos la media, recuperamos, como aquí, y la pendiente de la media no sufre ninguna alteración, sigue siendo claramente alcista. Entonces, bueno, toda esta zona de aquí, si veis, también parece una zona pues de consolidación, ¿no? Una zona de congestión, por decirlo así. Cuando hay una zona así de congestión pueden pasar dos cosas, y una es que sea un movimiento lateral, una consolidación larga para seguir ganando altura, y otra que sea un techo de mercado. Saber si es una cosa u otra de antemano no podemos. Es decir, lo único que hay que hacer es pues seguir el mercado y a menos que cumpla unas condiciones, pensar que es la otra. Y en este caso, la otra es que somos alcistas. En este caso, el DAX es alcista, a menos que pierda ya un soporte por debajo de la media 200. Aquí, por ejemplo, cuando cayó, en esta primera caída, podíamos haberle puesto el soporte aquí. Y hubiéramos dicho que si perdía 14.800, empeoraba mucho el aspecto. Aquí cuando cayó ya el soporte se lo poníamos aquí, porque es el último nivel que devolvió los precios al alza. Si perdía la zona de 15.000, empeoraba mucho el aspecto y no lo perdió. Ahora pues lo subimos un poquito y sería aquí, ¿no? Por debajo de estos mínimos en 15.065. Bueno, pues ahora desde aquí, si caemos y perdemos 15.065, el aspecto empeoraría mucho de medio plazo. Y es algo que yo no descarto, porque estamos en un momento en el que las noticias son preocupantes, sobre todo el tema del COVID. El tema del COVID con el nuevo Omicron que ha salido, bueno, pues nos hemos dado cuenta que hay muchas, pues bueno, pues han vuelto un poco los fantasmas del pasado, ¿no? Es verdad que gracias a la vacunación esto está siendo mucho menos grave, se muere mucha menos gente y hay mucha menos gente en el hospital, pero siguen habiendo muchas restricciones, la gente, pues la economía no va tan a tope como a lo mejor debería ir, ¿no? La gente no se mueve tanto, no viaja tanto, no va tanto a restaurantes o no nos dejan ir tanto a restaurantes. Entonces, bueno, ha pasado lo mismo, una semana muy alcista, pero podemos estar perfectamente en una zona de congestión en la que las semanas alcistas y las bajistas pues se vayan turnando. ¿Qué sería importante aquí en el DAX a nivel positivo? Pues recuperar este nivel, ¿no? Esta zona de los 16.000, aquí la superó y parecía una especie de fallo alcista. De hecho, el hecho de perderlo y luego tener este gap aquí, esto pintaba un poco regular. Luego aquí, al subir y no llegar a esta zona de máximos y volver a caer otra vez, también asustaba. Lo de esta semana da esperanzas. Bueno, pues es que esto es así, ¿no? Esto de la bolsa muchas veces dices, ostras, pero si la semana pasada pinta mal, ahora pinta bien, esto qué cachondeo es. Pues esto es así, hay muchos engaños en las bolsas, hay muchas fuerzas encontradas, hay mucha gente que vende porque piensa que esto ya no va a subir más, mientras otros compran porque piensan que todavía le queda mucho recorrido. Es una lucha muy difícil de interpretar muchas veces, pero que al final los gráficos son los que nos ayudan a interpretarlos. Y ahora mismo, técnicamente lo que nos dice es que hay que seguir confiando en el DAX, que es verdad que la zona de 16.000 es una zona difícil de superar, pero que si la superara, pues la confianza aumentaría mucho. Y si perdiera los 15.000, pues entonces sería todo lo contrario, ¿no? Tendríamos que andar con mucho cuidado. En el caso del Eurostock es bastante parecido al DAX, se apoya aquí en la media, se apoya aquí en la media, sale al alza y aquí pues bueno, pues hasta que no supere máximos todo esto sigue siendo también una especie de consolidación, ¿no? Y aquí también intentó superar máximos y los perdió y eso ya es una señal un poco fea, pero parece que se rehace y puede continuar subiendo. Bueno, vamos un poco a los más importantes, los americanos, que son los que mandan en el mercado mundial, son los que llevan siempre la delantera. Y aquí tenemos a un Dow Jones que se
se apoyó en la media de 200 justo, tocó la media de 200, el día siguiente marcó vela blanca, casi envolvente, y a partir de ahí pues ha rebotado. Aquí esta caída parecía fea también, porque bueno, muchas veces rebota acerca de los máximos y de ahí cae otra vez muy fuerte y pierde los mínimos y es el inicio de algo muy feo. Pero aquí cuando peor pintaba, pues bueno, han venido otra vez 3 días buenos y aquí no, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que estas las bolsas americanas, si el DAX podía estar en un techo, estas también pueden estar en un techo y necesitamos que supere máximos para quitarnos esa posibilidad, ¿no? Las bolsas americanas tienen una situación peculiar y es que tienen divergencias bajistas. Ahora veremos, por ejemplo, la del SP y esa es extensible al resto. Bien, el SP500 es el más fuerte de todos a día de hoy porque es el que está más cerca de sus máximos históricos. Fijaros aquí, como esta zona de los 4.746 está ahí muy cerquita. Bueno, os voy a poner un gráfico del MAC semanal que a mí es un gráfico que me da muchas señales siempre, ¿no? El semanal. Bien, hay una teoría que dice, y que yo he comprobado y me funciona muy bien, que siempre que hay un techo de mercado, siempre previamente hay una divergencia en el RSI. En el MAC. Bien, una divergencia en el MAC es, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí, cuando desde aquí hasta aquí sube y sin embargo el indicador no es capaz de alcanzar nuevos máximos, ¿veis? En esta subida de aquí el indicador no puede. Entonces, en el momento en el que este máximo que tenía, que supera, lo pierde, se convierte en un fallo bajista y muchas veces en una corrección seria, como pasó aquí. Bien, en este caso de aquí no hubo esa divergencia porque esto fue por la pandemia, que no se lo esperaba el mercado ni se lo esperaba nadie. Entonces, esto aparece en una situación de mercado normal. ¿Y ahora qué es lo que nos encontramos? Pues que desde este punto de aquí, que estamos hablando, el máximo que marcó es en la fecha de mayo, desde mayo que hicimos un máximo, el índice ha seguido subiendo y sin embargo el indicador, el MAC semanal, ha ido bajando, ¿no? Vale, bueno, pues eso nos dice que es seguro que desde aquí va a venir una corrección. No, lo que nos dice es que hay que estar alerta y que si se producen fallos alcistas, pues hay que ir con mucho cuidado. En este caso de aquí sería este nivel de aquí, que aquí marcó un techo. Ahora lo vamos a poner ya en diario. Y lo que nos dice un poco que esta es la zona clave, ¿no? La zona de los 4.550, que lo podemos extender hasta los 4.500, porque aquí hizo como una especie de franja. Entonces, esa es un poco la clave en el SP500. Lo que nos está diciendo es que por debajo de los 4.500 hay que extremar todas las precauciones. Por encima no pasa nada. Y sobre todo, si ahora supera máximos, no pasa nada de nada. O sea que todo bien y todo para arriba, y si llega la corrección ya llegará y podemos seguir subiendo mucho más antes de que llegue la corrección. Pero si tuviéramos un movimiento bajista ahora y perdiéramos los 4.500, aparte de hacer una especie de doble techo, que es una señal de cambio de tendencia, con esas divergencias que encontramos. De hecho, en el gráfico diario también las estamos encontrando, porque fijaros que aquí el indicador demuestra muy poca fuerza, no puede subir, mientras aquí se mantiene que sí que sube hasta los máximos, ¿no? Entonces ahí también hay una especie de divergencia. Bueno, el caso es que el IBEX pinta todavía mal, porque está por debajo de la media de 200, y los que pintan bien están en una situación potencialmente peligrosa. Que de momento no han dado ninguna señal clara y contundente, ¿eh? Pero hay señales por ahí que podrían anticipar un techo de mercado. Así que eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. En el caso del
Del Nasdaq, pues la divergencia bajista también es muy, muy evidente. Y aquí, pues bueno, de momento sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. Todo esto parece una consolidación, pero a menos que supere los 16.800, pues también habría que ir con un poco de cuidado. Bueno, pues esta es la situación de los índices. Unos índices que esta semana, desde luego, han sorprendido. Si esta semana hubieran sido, en vez de esta reacción alcista, un movimiento bajista fuerte, estaríamos hablando ahora de catástrofes seguramente, de caídas muy peligrosas y de continuidad bajista. Y hemos salvado el movimiento, hemos salvado esa ocasión bajista con además un movimiento contundente al alza, y eso en principio es muy buena señal. Sería muy mala señal que esta semana hubiera una vela negra semanal que envolviera la anterior alcista. Es decir, si en el caso del IBEX, por ejemplo, bueno, las otras también, ¿no? Pero esta semana vela blanca, aquí saliéramos aquí y marcáramos una vela negra y acabáramos con vela negra, ya os anticipo que sería la peor de las situaciones. Pero que no tiene por qué pasar. Simplemente lo que hacemos aquí es estudiamos todas las posibilidades, vemos, nos ponemos siempre en los dos lados, no nos casamos con nadie y queremos mucho de las acciones cuando son alcistas y no las queremos nada cuando son bajistas, ¿no? Esa es un poco la situación. Bien, vamos a analizar ahora los 5 valores que más han subido y curiosamente, y digo curiosamente con todas las letras, el valor que más ha subido, y esto es una sorpresa, es IAG. Es una sorpresa porque IAG era uno de los valores más débiles del IBEX, si no el más débil, uno de los valores, el valor más débil del sector turístico, en un sector muy débil. Y cosas de la bolsa, cuando peor pinta algo, muchas veces es cuando reacciona. Y es lo que ha hecho, reaccionar con mucha fuerza. Lo que pasa es que técnicamente esta reacción tampoco nos dice nada positivo, tampoco, a ver, es bueno, ¿no? Es bueno que no haya seguido cayendo, es bueno que haya recuperado aquí estos niveles, es bueno que haya intentado superar este nivel, aunque no ha podido cerrar por encima, pero técnicamente esto no es más que un rebote después de la caída muy violenta y no es nada seguro que continúe subiendo. De hecho, ya veis aquí, tenemos una tendencia bajista clara vigente, tenemos una media de 200 que le ha dado tiempo a tener pendiente negativa y que está alejada, y lo único que pasa es que cuando se aleja mucho de la media, en algún momento rebota e intenta acercarse a ella, como pasó aquí, ¿no? Como ha pasado aquí, como pasa en muchos sitios. ¿Me parece un valor para invertir IAG ahora mismo? Sinceramente no. No, porque no hay nada que me diga que hay que invertir. O sea, realmente solamente habría que invertir en IAG técnicamente si supera la media, si supera esta tendencia bajista que coincidiría con este máximo que marcamos aquí prácticamente en la zona de los 2.14. Pues bueno, si superara 2.14, técnicamente yo me volvería a plantear entrar en IAG. Mientras tanto, no me lo planteo. Solaria. Bueno, Solaria, cuidado, Solaria sí que me planteo entrar. El problema de Solaria es que aquí ha engañado tantas veces que claro, que cualquiera se fía, ¿no? Pero pensar que Solaria es uno de estos valores que, bueno, es el valor que más subió del IBEX el año pasado, eso es muy importante. Este año empezó subiendo con mucha fuerza y a partir de ahí la caída ha sido pues bastante espectacular, ¿no? Ha caído mucho. Se ha puesto por debajo de la media 200, ha conseguido que la media tenga pendiente negativa, pero desde aquí no ha seguido cayendo con fuerza, sino que ha hecho una especie de suelo, una especie de movimiento aquí lateral que parece que quiere definirse al alza. Bien, lo importante de Solaria es que está en un sector que podría ir en contra de caídas generalizadas del mercado. Es decir, que las energías renovables son tan importantes y hay tanto apoyo mundial y social a estas energías que podrían perfectamente tomar el relevo a otros valores y continuar subiendo incluso en un ambiente negativo de los mercados. Eso es quizá lo importante. ¿Qué hay que hacer en estos valores? Pues hacerle caso en las señales alcistas. Es verdad que a mí me ha costado dinero últimamente Solaria porque he hecho caso a varias señales que al final han acabado por ser
pues no ser señales positivas, ¿no? Ahora estoy fuera de ella porque, bueno, estoy casi fuera de todo el mercado, solamente tengo un par de valores. Y ahora, pues aquí me está dando señal de atacar la resistencia. Fijaros este nivel como lo tocó aquí, lo tocó aquí, lo tocó aquí. Esto aquí fue 17.63. Aquí marcó 17, vamos a verlo exactamente, 99. Y aquí marcó 17.85. Bueno, pues parece claro, ¿no? Entre la zona de 17.65 y 18 tenemos aquí la franja de resistencias más importantes. Aquí, franja de resistencias muy importantes en Solaria. Lleva Solaria sin estar por encima de los 18 desde abril. Y si ahora, después de todo este proceso, fuera capaz de superar los 18, técnicamente nos volvería a dar entrada. Y habría que aprovechar y buscar momentos de compra. Es verdad que claro, que dices, ostras, que vienes de 15.50, se va a superar 18, ¿cómo voy a comprar? Pues es verdad que es muy probable que ahí tenga una consolidación, un movimiento lateral, aunque también podría, viendo cómo son estos valores, desde aquí dispararse, irse a los 22, desde ahí bajar hasta los 19,5 y que ahí sea la compra, no lo sabemos. ¿Compramos nada más supere 18? Pues podríamos comprar nada más supere 18, solo que al principio habría que poner un stop un poquito más amplio. Lo ideal es que supere 18, que se pase una temporada aquí, unos días, 3, 4 o 6 días, entre 18 y 18,40, ahí comprar, que ya le damos tiempo a consolidar y poner un stop un poquito más cerca. Pero bueno, valor sin duda vigilar y a estar pendiente de él. Bien, Meliá. Meliá es otro de los valores turísticos que ha caído muchísimo en la pandemia y que no lo ha hecho tan mal en esta recuperación. Parece que los hoteles están funcionando mejor que los viajes en general, porque el turismo doméstico está respondiendo, pero aún así la verdad es que está por debajo de la media 200. No se ha separado tanto de la media 200 como otros, pero aquí esta temporada ya no lo ha hecho bien. Es verdad que hay una cosa muy interesante, y es que ha perdido este nivel de soporte en la zona de 5,53, y si ahora recuperara esta resistencia, que además coincide justo por encima de la media en la zona de 6,12, técnicamente nos daría una señal alcista, claramente por un fallo bajista aquí, y desde aquí podría empezar a hacerlo bien. Entonces Meliá es un valor también a vigilar. Fijaros que yo lo que hago es que veo los valores que más han subido esta semana, y esos mismos valores muchas veces nos están dando señales cercanas o niveles que vigilar. Entonces por eso es importante siempre también vigilar los valores que más suben, además de cada semana, cada día, y los que más bajan, además de cada semana, cada día. Es una de las cosas que hago yo. Bien, ACS es otro de los valores que ha sorprendido al alza con mucha violencia, y os tengo que decir que ACS continúa siendo bajista, porque como veis, cada vez que se acerca a la media 200, cae, se acerca y cae, y ahora lo único que ha hecho ha sido acercarse a la media 200, no ha hecho otra cosa. Cuando aquí superó la media 200 por un poquito, dijimos que este era el nivel a superar, que si superaba esta resistencia 24,35, cambiaba el aspecto y había que entrar ya en ACS. Cayó, y ahora el nivel a superar es este, la zona de 23,60. Pues lo tenemos claro. Si ACS superara 23,60, podría haber un cambio de tendencia en ACS, porque ahora tiene tendencia negativa por la media 200, como tuvo aquí, y aquí hubo un momento de cambio de tendencia, pero es verdad que no fue capaz de irse demasiado al alza. Bueno, pues esa es un poco la situación. Por encima de 23,60, ACS se pueden tomar posiciones, pero por debajo es extremadamente peligroso. De hecho, ahora mismo sería momento, si se tiene en ACS en algún punto, en el que se podría uno salir de ACS, salirse en los rebotes y esperar a ver que ya confirme para volver a entrar, o si continúa bajando ya veremos. Bien, Amadeus.
Amadeus es el quinto valor que más ha subido. En concreto, IAG había subido un 9,64, Solaria un 8,90, Meliá un 7, ACS un 7,7, un 5,7, perdón, y Amadeus un 5,25%. Bien, Amadeus es la que menos ha subido de estas tres turísticas que hemos visto, pero sin embargo es la que mejor pinta tiene, porque ha recuperado la media pronto. Ha recuperado la media pronto. Y aquí, pues bueno, pues es verdad que todo esto parece una zona de volver locos a todos, porque aquí tiene movimientos alcistas y bajistas, pero acaba por no ir a ningún lado. Y es verdad que ahora mismo, con la situación de la pandemia, pues apostar por turísticas a medio y largo plazo, pues igual no parece que sea el momento, sobre todo en el corto plazo, ¿no? En el medio y largo plazo igual sí, porque esto acabará por solucionarse. Pero bueno, es interesante el movimiento que ha tenido esta semana. De momento tiene una resistencia cerquita, aquí en la zona de los 59,5, y ya veremos cómo se comporta frente a esa resistencia. Bueno, pues estos han sido los 5 valores que más han subido. Vamos a ver ahora los 5 valores que más han bajado. Bueno, no han bajado mucho, ¿no? Porque estamos en una semana con una subida del IBEX del 3% y hay pocos valores que bajen, pero bueno, nos encontramos 5 valores que han bajado poco, pero han bajado. El primero de ellos es Merlin, que bueno, aquí hubo una noticia de un cambio en la dirección y le sentó muy mal, pero luego ha recuperado bien. Justo fijaros que llegó a la media 200, se pasó por un poco, pero a partir de aquí ha recuperado, ¿no? Este día es bueno porque recupera los máximos de la vela negra y sobre todo nos da aquí un stop. Un stop claro en la zona de 8,95. Pues bueno, pues aquí lo tenemos claro. Aquí en Merlin lo que nos está diciendo esto es que podemos tomar posiciones de medio largo plazo con un stop en la zona de 8,95. Eso es lo que nos está diciendo Merlin, porque cada vez que se acerca a la media 200 es una zona de compra para el medio plazo. Bien, Grifols. Grifols es un valor que me gusta mucho que haya salido en estos los valores que hay que analizar, porque aquí hay una cosa interesante que ya comentamos la semana pasada, y es que Grifols ha corregido pues prácticamente el 61,8% de todo el impulso alcista que tiene aquí. Bien, esto es un valor alcista de largo plazo, porque al final pues tiende a seguir ganando altura con el tiempo, y aquí ha tenido un bache importante, ¿no? Pero esto puede ser una subida muy grande, y esto puede ser una corrección de la subida y volver a subir y buscar superar máximos y todo, ¿no? Bien, este es uno de los ejemplos de poder comprar un valor para el largo plazo, una zona donde se puede comprar un valor para el largo plazo. ¿Por qué? Porque en la zona del 61,8% es donde se pueden buscar señales alcistas más o menos contundentes. Aquí, la semana pasada acabó que arriba dijimos que bueno, que lo hacía bien, pero que muchas veces los valores muy bajistas antes de subir pegan muchos bandazos. Bueno, pues pensado, dicho y hecho, el lunes cayó con mucha fuerza, marcó una vela negra, pero esta señal, esta vela del martes, para mí es importante. Es una vela que ha marcado un mínimo que ya no deberíamos de perder en el corto plazo. Es decir, aquí podemos hacer una estrategia con una compra con un stop por debajo de los 15,57, que estamos arriesgando aquí pues igual un 3 o un 4%, pero si desde aquí continúa subiendo, podemos estar ante el inicio de un movimiento al alza importante en un valor que es muy buen valor, y sobre todo en un valor que podría comportarse en contra del mercado como ha hecho anteriormente. Por ejemplo, en la pandemia, cuando vino el movimiento de la pandemia, enseguida volvió al alza y se comportó mucho mejor. Luego ya no, pero en el momento en que todo iba mal, Grifols lo hizo bien. Así que bueno, es un valor que bueno, no cumple mis parámetros de inversión de medio plazo, que es que esté por encima de la media 200 y se tenga pendiente positiva, pero es un valor que se podría hacer una pequeña apuesta que a lo mejor sale mal, de hecho hay mucha probabilidad de que salga mal, pero podría desde aquí
potencialmente podría girarse y podría volver a ser alcista dentro de poco, superar la zona de 20.50 e ir a buscar la zona de máximos históricos con tiempo, con tiempo. Un valor para 2 años vista, comprándolo aquí, siempre y cuando no pierda estos niveles de stop de aquí cerquita. Bueno, pues esto es lo que nos dice Grifols. Arcelor. Bien, Arcelor esta semana sorprende que sea uno de los que más ha bajado, solo ha bajado un 1%, pero el IBEX ha ganado un 3%, relativamente ha bajado un 4%. Y Arcelor lo estaba haciendo muy bien, es un valor que desde la media 200 ha salido bien al alza y desde aquí, pues bueno, pues ahora lo que vemos es que tiene por una parte aquí esta tendencia bajista que le va a costar, había subido con mucha fuerza, es normal que consolide, pero sobre todo la zona de 30 es el nivel clave, ¿no? Si fuera capaz de superar los 30, yo creo que hay que estar en Arcelor porque tiene un potencial alcista muy alto. Y bueno, de los que más han caído, Red Eléctrica lo tenía yo en cartera hasta la semana pasada, que este movimiento, pues como era de corto plazo, pues me sacó, sacándole un 3% de rentabilidad. Ahora mismo está más o menos al mismo precio de donde yo vendí. Y bueno, pues está aquí, ¿no? Un poco, ya ha hecho alguna cosa rara, ¿no? Como estas caídas de aquí, y podría tomarse un descanso mayor. Es un valor máximo histórico, pero cuando hace estas cosas de aquí, pues ya empieza a hacerlo un poquito raro. Y luego por último tenemos Almirall entre los valores que han bajado. Este es verdad que ha bajado muy poco, pero al final ha bajado. Almirall es un valor que a mí no me gusta mucho. No me gusta mucho lo que ha hecho porque esta caída ha sido muy grande, muy violenta. Y no es un valor claramente alcista de largo plazo, ¿no? Así como Grifols sí, Almirall realmente pues bueno, pues más bien parece un valor cíclico más que un valor de crecimiento y la verdad es que no lo está haciendo demasiado bien. El rebote de toda esta caída está siendo muy pequeño y yo es un valor que ahora mismo no tendría en cartera claramente, así que bueno, lo veo débil y no tenerlo. Eso es un poco lo que nos dicen los gráficos. Y luego, bueno, vamos a ver ahora los 5 valores que yo he seleccionado, ¿no? Aparte de los que más han subido, más han caído. Ahora los valores que yo he seleccionado uno de ellos es GR Energy. Bien, GR Energy os lo he sacado aquí muchas veces por ser el valor de energías renovables que no se ha puesto bajista en todo este movimiento. O sea, no ha perdido con contundencia la media 200 en ningún momento. Y ahora, después de este movimiento a la baja y con el movimiento que está teniendo Solaria, da la impresión de que podría volver a hacerlo bien. Va a dar una primera señal alcista si supera este máximo de 30,60 y una más contundente si superará los 31,40. El stop siempre habría que ponerlo pues por esta zona de aquí. Yo pondría un stop de cierre aquí por debajo de los 28,50. Esa sería un poco la estrategia, pero sí que se puede confiar en un valor muy alcista de largo plazo que después de una consolidación es el único que no se ha puesto bajista, que no ha dado señales bajistas. Así que es un valor muy interesante y a tener muy en cuenta, a vigilar, y si los mercados acaban por no corregir fuerte se puede tener. Bien, Repsol es uno de los que yo he incorporado a mi cartera. He comprado Repsol y CIE Automotive. Repsol lo he comprado porque, bueno, pues porque después de apoyar en la media de 200, aquí además ya supera esta tendencia y bueno, pues el aspecto es bastante bueno. Yo compré aquí en la apertura, con lo cual, bueno, estamos ganando ya. Tiene un stop aquí cerquita, debajo de este mínimo de aquí, por si acaso, no es que me acabe de fiar. Si superara la zona de 10.55, pues sería bastante importante, ¿no? Sería una señal bastante ya más contundente. Pero lo importante es que ha aguantado la media 200. Aquí ha hecho un amago de perderlo, un segundo amago, pero lo ha aguantado bien. Y desde aquí podría volver a subir. Entonces es un valor que, a pesar de ser cíclico, pues está en una zona en la que nos está dando señal de compra. Y bien, Mapfre, ¿por qué sacamos a Mapfre? Pues porque se ha apoyado perfectamente la media 200, ha hecho un rechazo alcista en la zona de la media 200 y tiene pinta que desde aquí volver a ganar altura. Y esta es la zona donde a mí me gusta comprar los valores, porque tengo el stop muy claro. Si perdiera la zona de 1.71, habría que salirse.
A nivel de largo plazo, pues bueno, pues vemos que tampoco es un valor muy alcista de largo plazo, es más bien un valor cíclico, pero que, en fin, aquí nos está dando una señal de continuidad alcista. Ya veremos por qué los mercados están un poquito raros, pero si se quiere seguir un método, un sistema de compra, comprar cerca de la media 200, cuando da una señal positiva con un stop por debajo, aquí tenemos un ejemplo claro. Pasa un poco parecido en Bankinter. Bankinter aquí pierde la media, está aquí dando varias señales bajistas pero no acaba de bajar y ahora da una señal alcista superando la media de 200 otra vez y luchando aquí por superar esta resistencia en la zona de los 4,53. Ha cerrado en 4,50, es decir que está en una zona en la que en teoría, si supera claramente la zona de 4,50, se pueden tomar posiciones. Con esto por debajo se podría incluso de esta vela blanca que ya es contundente, ¿no? de los 4,40. O sea, podemos hablar de un cierto pequeño riesgo y una posibilidad de volver al alza. Si le ponemos la tendencia bajista, vemos que todavía está un poco alejada y también puede subir un poco y luego acabar por perderlo. Pero bueno, de momento en la zona de la media 200 es donde a mí me gusta buscar compras y valores que estén dando señales alcistas, y Bankinter sin duda es uno de ellos. Y otro de ellos es SACIR, que también se ha parado en la zona de la media de 200. Aquí pues se pasó un poquito de caer, pero subió bien. Aquí volvió a caer un poquito, pero enseguida vuelve a subir por encima. Y esta va a ser la clave, ¿no? La zona de los 2,21, si fuera capaz de superar 2,21, nos daría una señal que técnicamente pues es el momento de compra claro, ¿no? Estamos hablando de señales alcistas en la zona de la media de 200, sin perder la media 200 contundentemente. Así que bueno, pues esas son un poco ideas de inversión en estos momentos. Es verdad que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con un IBEX tan extraño por debajo de la media 200, el resto de índices que están mejorando pero que todavía no han superado zonas claras y bueno, pues esta semana que viene sin duda va a ser interesante, la última semana del año. También va a ser corta, va a ser de 4 días, el día 31 vuelve a ser fiesta en el IBEX y supongo que el resto de los mercados. Y bueno, pues nada, espero que os haya parecido interesante este análisis, este vídeo. Espero que paséis muy buenas fiestas, que le acabe el año bien y sobre todo que el año 2022 sea fantástico. Pasad buena semana.